Buenos días. Estamos en el Hollywood Sign. Qué bien me ha salido, ¿eh? Chao. Es la señal de Hollywood, vamos, básicamente. Desde donde nosotros estamos en Venice hasta aquí, casi una hora en coche, en la misma ciudad. Aquí todo tiene que ser con transporte, todo con coche. Vamos a seguir, no hemos desayunado, ayer cenamos bien, así que cuando lleguemos a Hollywood, pues a lo mejor comemos algo. Al final no hemos ido al Observatorio Griffith, hemos bajado directamente al Paseo de la Fama. Hemos aparcado en este centro comercial, no sé cómo se llama. Hollywood and Highline. ¿Por qué? Porque hay parking. ¿Hay que pagar? Sí. Pero si compras algo, te validan el ticket, te vale $2 o $3 por 3 horas o algo así. Así que es una buena opción para ver el Paseo de la Fama y luego ya nos vamos. Vamos a ver si pues desayunamos y si nos validan el ticket. Este está en el mismo Paseo de la Fama. De hecho, enfrente está el Teatro Chino. Es una buena ubicación. Bueno, pues resulta que íbamos a ir a tomar un café y unos crepes a un sitio aquí al lado, en el centro comercial que se llama la Casa del Café, creo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Bueno, dicen que había 2 personas ahí y que mínimo 20 minutos. Para hacer un crepe. ¿Para un crepe? Para hacer un crepe. Y nosotros, venga, hasta luego, vamos a este restaurante americano a comernos unas tortitas o algo. Es que nos obligan a hacer. Claro, nos obligan. Cari, ¿crees que si nos comemos esto para desayunar, son las 11 menos 10, aguantaremos hasta el tour que termina a las 4 de la tarde? Yo creo que sí, ¿no? Lupe no puede andar. ¿Por qué? Porque ha comido mucho. ¿Por qué? Por tu culpa. Por mi culpa, claro. Yo quería un crepe simple. Sí, un crepe y ha dicho, uy, y esto de los huevos con hamburguesa y no sé qué. Son ácidas. Bueno, da igual. Nos vamos para el Teatro Chino de primera. Michael Bay, mira, desde Transformers. Las manos chicas, Los Vengadores. Qué chiquitita, qué chiquitita. Chris Hemsworth y yo, ¡pam! Clavada. Bueno, y tiene un dedillo un poquito más largo. Es más tonto, o sea, tiene una mano de bebé, El Vin Diesel y sobre todo el de La Roca te mete un guantazo que te revienta, porque es que me sacan a mí una falange, fíjate. A ver si puedo enfocar bien. Mira lo que me saca. Madre mía, es que yo tengo la mano grande, ¿eh? Mi mujer se ha perdido. ¿Dónde está? Allí. Sí. Un paseo muy glamuroso. A ver, el único encanto que tiene esto es un rasca y gana. Va buscando por si encuentra alguna mirar la mano de la eso sí está guay. Pero Eso está guay. Pero lo otro es una calle con... la calle además sucia, estartalada, rota. O sea que es muy... O sea que de glamuroso tiene. Exactamente, pero para ser Hollywood glamuroso no tiene absolutamente nada. Y ya te digo, aparte de lo que es un poco mirar las estrellas, pues si encuentras a alguien que quiera ver y echarte una foto con una estrella en el suelo, no tiene más. Yo me he encontrado a mí. Lupe se ha encontrado a sí misma. Pues nada, vamos a seguir por aquí dando un paseíto. Sí. Vamos ahora al teatro, al antiguo Teatro Coda. Y mira, Daniel Craig, 007. Vamos a entrar adentro a ver lo que se cuece, porque si no entramos, los que nos vamos a cocer somos nosotros. Y como podéis ver, en todas esas columnas está puesto el año y la película que se llevó el Oscar a Mejor Película. Y creo que hay un sitio donde siempre está vacío para el año siguiente. El teatro, no sé, la entrada está guay, pero ahora aquí hay como si fuese un centro comercial, porque hay tiendas. Es que el teatro da al centro comercial, igual que el Teatro Chino. O sea, han construido un centro comercial engullendo a los teatros. O sea, es un poco raro porque tú ves la pasarela esta de por donde vienen los de los Oscars y esto así es como muy cutre. Muy cutre. Es muy cutre, o sea, Buenísimo. yo para ser Hollywood me esperaba que esto fuese y para nada, ni la calle es glamurosa, ni la entrada al teatro. Comparada también a los teatros europeos. Claro. En plan ópera de En plan París, ópera de París y todo yo eso, qué ves sé. esto y es Claro, como... ves esto y dices, bueno, es que un así. centro comercial es como si tú vas a los cines de un centro comercial, sí, ahí vas a entrar a un teatro para comprar las palomitas y eso es exactamente
exactamente iguales, con moqueta, o sea, todo cutre. Curioso de ver, pero Nada especial. nada especial. ¿Nos validaron el ticket? No sirve para nada. No sirve para nada, porque en vez de los $3 que eran, Hemos pagado 12. hemos pagado 12. Los parkings no son los nuestros. No, no son los nuestros. Bueno, pues llegamos a los estudios de la Warner. Hemos aparcado en la planta de Bad Bunny. Esto está muy chulo, o sea, todavía no hemos entrado, estamos simplemente aquí en la entrada, en el hall, y está muy chulo. Si queréis información de cómo hemos hecho nosotros esto, dejo aquí el enlace, de todas formas lo hemos hecho a través de Get Your Guide, y reservar los tours que se agotan ahí en español, en diferentes idiomas, pero también van por hora. Si tenéis pensado venir aquí, reservarlo con antelación, porque si no, no podéis entrar aquí, y os aseguro de que está muy chulo. Ah, por cierto, no lo he dicho, el precio del tour fueron 145 € los dos, ¿vale? No es barato, pero si estás en Los Ángeles, la meca del cine, y quieres ver estudios, pues es lo que hay. Si ya nada más que por la tienda merece la pena venir aquí. De verdad, hay unas cosas chulísimas, me llevaría un montón de cosas. Está todo ¿Tenemos muy dinero? guapo. Sí, tenemos dinero. ¿Cuánto? Dinero. Bueno, pues hemos terminado la primera parte del tour. La primera ha sido como 1 hora y cuarto más o menos, que hemos ido con el coche viendo lo que son los escenarios exteriores y cosas así. Hemos entrado también a algunos edificios, pero Súper que curioso, no la tienen verdad. nada. Un hueco, son solo fachadas, está curioso, la verdad. Sí, y ahora nos han soltado aquí que estamos en el Central Perk. A ver, Central Perk. Vamos a ver unas exhibiciones y los escenarios originales de tanto de Friends como de Big Bang Theory. Sigue otra segunda. Eso está bien. Y luego hay una segunda parte que es de Harry Potter. Antes de irnos, es lo último, es la última parada. Así que vamos a entrar y vamos a ver el escenario, a ver qué tal. Qué guapo, aquí están así los bocetos de la historia de Matrix, de cómo lo tenían pensado y ver los dibujitos y luego en lo que se convirtió. Increíble. Bueno, me voy. Adiós. Una planta. ¿Ves? Es que cada vez que coge una planta las mata. ¿Has visto la animalita? Mira, ahí está. La planeas tiempo, porque se nos ha ido aquí 3 horas. Sí, se va mucho tiempo y nosotros ya no hemos ido. Había cosas que podía estar el rato que quisiese. 3 horas hay que dedicarle, mínimo. Me parece interesante cómo están los decorados y cómo de una pared vacía, hueca, y te hacen una película y no te enteras. O sea, súper interesante. Y lo del sonido está muy chulo también. Cari, ¿tienes hambre? Un poquito. Un poco, claro, porque son las 4 y 5. Que hemos desayunado, ya lo habéis visto. Bueno, que nos vamos a comer algo. Bueno, estamos en Pink. Esas cosas.
Esto cuando se puso hace muchísimos años. 1939, lo ponen entonces. En 1939 era un carrito de estos de perritos y ahora tiene aquí un puesto que es donde estaba el carrito, muy famoso. Necesitas una hora para estudiarte la carta de la cantidad de perritos que hay. Lo bueno es que la gente de aquí habla español, pues son mexicanos creo. Así que preguntaremos cuáles son los más vendidos o cuál nos recomiendan y eso pediremos, porque como tengamos que mirar la carta, no comemos, cenamos. Esto es un burrito de perrito. En teoría lleva chili, salchicha, queso, no sé si mayonesa, mostaza. Y pica. Y pica, ¿no? Está muy bueno, Vamos a ver. ¿Qué pica? No pica. Yo creo que tengo el picado de las patatas todavía. Puede ser. Es raro, porque como es un perrito pero en una tortilla de burrito. Está muy bueno, muy bueno. Me ha gustado. Creo que soy más fan de perrito que en vez de tortilla, pero está bueno. Pero no la va a dejar ahí, ¿no? No, jamás. Pues los dos perritos que hemos pedido, más las patatas, que eran bien cargadas de tocino y de queso. Dios, perritos han sido $35 creo, ¿no? Este es un Cronos, ¿no? Está bueno, no lo sé, no se te ven en los ojos, así que no sé. Está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero me quedo con el don. Bro. Es que los glaseados de aquí, esa frutilla, están increíbles. ¿Ese es qué? Ese es de pistacho con chocolate blanco. ¿Y qué tal? Claro. Mira qué pinta. ¿Este de qué era? Eso. Ah, de pina puta. Bueno. Ah, de Riz. Está muy bueno. La masa de los donuts yo flipo aquí, blandita. Esponjosa. ¿Qué despedir? Hay que despedirse. Otra vez. Porque lo habíamos grabado y no se grabó. En fin. Estamos aquí en Santa Mónica. Vamos a despedirnos aquí. Bueno, en el muelle, en la playa. Tampoco lo vamos a despedir mal, ¿eh? Aquí en el atardecer, en la playa, en el muelle de Santa Mónica al lado. No es mala despedida. Un poco de frío, un poco de aire, No, pero es que aquí por pero la noche se hace frío. es así. Muy bien, la verdad que el viaje muy bien, muy bonito, nos ha gustado mucho, con sus más y sus menos, las cosillas que tienen los Pero como viajes, todos los viajes. pero muy contentos, nos ha gustado muy mucho. No sabía yo cómo iba a ser esto y una vez que lo vives dices, sí, mereció la pena, mereció la pena. Sobre todo sus parques. Sobre todo sus parques. Las ciudades son, vale, Las Vegas, impresionante, experiencia vivida, no volvería. Los Ángeles definitivamente no volvería. O sea, una ciudad en la que necesitan muchos días para ver poco porque todos los trayectos son de mínimo una hora y media en coche para ir de un lado a otro. Así que en ese sentido ha sido una pesadilla porque queríamos hacer muchas cosas y no hemos podido. Bueno, ya está. Pero bueno, bien, por la comida bien. Hemos comido muchas cosas, hemos comido muchos donuts. Y nada, deciros que ha sido increíble de verdad el viaje, que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros y que lo seguiremos disfrutando, viéndolo, haciendo los vídeos y luego recordándolo. Que sobrevivimos al cañón. Que sobrevivimos al cañón del Colorado, que es lo más importante.
Viaje, sinceramente, que repetiría, me ha encantado. Pero hay tantas cosas por ver en esta vida Ya estamos pensando en que eso. ya estamos pensando en el siguiente. Que disfrutéis Y de que los disfrutéis. vídeos como nosotros hemos disfrutado del viaje. Así que, pues Hasta la nada, próxima. hasta la próxima. Adiós. Costa Oeste.